Hola, somos el Santuario y estamos felices de que estés con nosotros en este día. Esperamos que este servicio sea de mucha bendición para tu vida y para tu familia. No que se vayan. Pueden tomar sus asientos. Queríamos que los niños se hubieran quedado hasta que cantara esta canción, pero no sé, ya se fueron. Bueno. ¿Cómo están, hermanos? ¿Bien? Animados, ¿verdad? Es un fin de semana festivo. Voy a quitar esto porque aquí me está estorbando para ver a algunos hermanos y quiero verlos a todos. Bueno, hoy, como ustedes saben, quiero recordar algo, ya lo escucharon ustedes, pero quiero que lo tengan bien presente. Próximo domingo, 9 de la mañana, primer servicio en inglés. Nos convertimos así en una iglesia más bilingüe, porque ya tenemos clases con los jóvenes en inglés y con los niños en inglés y en español. Muchos de ustedes dominan los dos idiomas y tienen amigos que hablan solamente inglés. Queremos que también tengan ellos un lugar en donde puedan ser invitados, así es de que esperamos que ustedes apoyen este nuevo servicio en inglés que vamos a estar teniendo a las 9 de la mañana. Amén. Bueno, gloria al Señor. También no se olviden que hoy no se pueden ir corriendo. No pueden salir de aquí corriendo porque hay almuerzo para todos. Hay unos steaks. Casi que me pongo uno del desayuno, pero no podía porque si no, no podía predicar. Pero tenemos buena comida hoy, buen almuerzo. Pero lo importante es que podamos disfrutar de nuestra comunión juntos, nuestro compañerismo juntos. Para eso es estas celebraciones, para que nos conozcamos mejor, para que podamos jugar como familia, estar como familias reunidos y poder compartir así un tiempo bien agradable. Entonces, espero que todos se puedan quedar y compartir ese tiempo precioso con nosotros. Bueno, mis amados, hoy quiero terminar una serie que comencé el pasado, no sé, hace 4 semanas quizás atrás, comenzamos a hablar de hombres del santuario y hemos estado hablando acerca de las fuerzas que hacen que los hombres del santuario sean sólidos en sus tareas como sacerdotes. Y creo que es una enseñanza para toda la familia, pero estoy poniendo énfasis en que esto es especialmente para los hombres, porque los hombres realmente necesitamos entender que tenemos un llamado a ser sacerdotes en nuestros hogares. Y tenemos que ser más conscientes de eso. Ya hemos visto 4 fuerzas, las 4 primeras fuerzas que hacen que los hombres aquí en el santuario seamos sólidos en esa tarea de sacerdocio. Primera cosa es que debemos estar conectados con nuestro Padre Celestial, conexión con nuestro Padre Celestial. La segunda es que nosotros debemos ser manejados por la verdad. Hay mucho engaño, mucha mentira que ha gobernado nuestras vidas, nos hemos involucrado en cosas así, pero eso termina. Si usted es un hombre de este lugar, un hombre del santuario, usted debe ser manejado por la verdad. No solamente acá, cuando viene acá, sino en su vida general. Usted, número 3, debe ser un hombre de fe. La fe es lo que debe estar gobernando su vida. Usted debe moverse en fe. Fe en el Señor. Confiar plenamente en que el Dios que tú tienes es un Dios de poder. Y es un Dios fiel. Número 4, usted tiene que ser un hombre lleno del Espíritu Santo de Dios. La presencia de Dios tiene que estar en ti, tiene que caminar contigo. Ahora, cuando nuestra enseñanza es acerca del Espíritu Santo, nosotros realmente hablamos de varios temas. En nuestras creencias fundamentales como iglesias, hay 3 cosas que nosotros resaltamos en cuanto al Espíritu Santo. 3 cosas. Nosotros creemos, primero, en la vida llena del Espíritu Santo. Y enseñamos, eso es un tema que nosotros enseñamos. Creemos que es la voluntad de Dios que andemos diariamente en el poder del Espíritu Santo, y tratamos con ese tema hace 8 días, Efesios 4, 30 al 32, por favor, ustedes tienen ese bosquejo ahí, por favor, ese bosquejo les va a ayudar mucho para después repasar y quizás compartir con alguien más estas enseñanzas.
Segunda cosa, nosotros creemos en el bautismo con el Espíritu Santo, según Hechos 2, versículo 4. Nosotros también creemos en los dones y el fruto del Espíritu Santo, los frutos de Gálatas, capítulo 5, versículos 22 al 25. Y creemos que el Espíritu Santo entonces tiene dones para otorgar a todos los creyentes, a todos los cristianos. Y también nosotros creemos que debemos mostrar el fruto espiritual como evidencia de una vida llena del Espíritu. Recordemos por un momento algunas cosas que hemos dicho ya acerca de la presencia del Espíritu de Dios. Hemos dicho que la presencia del Espíritu de Dios solo entra en el ser humano por medio de creer en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Lo primero, usted quiere que el Espíritu de Dios esté en usted lo primero que tiene que hacer es creer. Ahora, si usted cree en esto, si usted cree en Jesús como su Señor y Salvador, la segunda cosa que usted va a hacer es pedir entonces. A aquel que cree, en el cual está creyendo, usted le va a pedir que sea saturado por ese poder de la presencia de Dios. Y Dios, según su promesa ya hecha, entonces le va a llenar de su Santo Espíritu. Muchas veces, también hemos dicho que muchas veces Dios usa líderes fieles, líderes que tienen madurez espiritual, para que ellos por medio de imposición de manos transmitan esa fuerza esencial para el creyente. Pero también hemos estado hablando de que como creyentes necesitamos ser activos en el uso de esa fuerza, en el uso de ese poder que Dios nos ha dado según su gracia. Ahora quisiera que nos enfocáramos en este día para cerrar estas enseñanzas. Quisiera que nos enfocáramos un poquito más en los dones del Espíritu Santo. Uno de los problemas que estuvieron a punto de destruir la iglesia de Corinto y que Pablo ayudó a confrontar fue el que ellos no tenían un conocimiento apropiado de los dones espirituales. Nunca nosotros debemos usar los dones o las habilidades que Dios nos da, ni tampoco debemos estar creando polémica al respecto. No abusar de los dones, no crear polémicas en cuanto a los dones. Los creyentes de Corinto abusaron de tal manera de los dones del Espíritu de Dios que la iglesia estuvo a punto de ser destrozada. Tuvieron que pedir la ayuda del apóstol Pablo. Existe un peligro ignorar acerca de los dones espirituales. Nosotros hemos hablado acerca de que mirando la historia bíblica, eso a nosotros nos ayuda a conocer apropiadamente acerca de este tema, porque el Espíritu Santo de Dios es eterno, siempre ha estado. El Espíritu Santo no es algo del Nuevo Testamento, no, el Espíritu Santo siempre ha estado. Él fue una parte activa desde la creación. El Espíritu de Dios estaba sobre las aguas, sobre todo antes de la creación. Pero hoy las cosas que nosotros experimentamos, sabemos que también son su obra en el humano. El Espíritu Santo hoy está obrando en cada uno de nosotros los seres humanos. ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo en el humano? Bueno, también esto es un pequeño repaso. Hemos hablado acerca de esto y ustedes tienen también estas cosas aquí en el boletín. La obra en el ser humano. El Antiguo Testamento primero predijo que Dios enviaría su Espíritu sobre la tierra y dotaría a las personas de una manera especial. Eso está en el Antiguo Testamento, en el libro de Joel, capítulo 2, versículos 28 al 29. Pero luego Jesús también trae promesas en cuanto al Espíritu Santo, y ustedes las pueden
repasar nuevamente en Juan capítulo 14 y en Juan capítulo 16. Número 3, Jesús también habló claramente a sus seguidores de lo que haría el Espíritu Santo. No solamente dio la promesa del Espíritu Santo, sino dijo lo que iba a pasar cuando viniera el Espíritu Santo. Y también en Juan 14, Juan 16 y Hechos 1:8 está más clara todas las cosas que Él haría. Número 4, lo que nos dice también, o lo que hemos hablado, es que la promesa ya tuvo cumplimiento. Eso ya lo sabemos. La promesa de Dios ya tuvo cumplimiento. En Hechos capítulo 2, versículos 1 al 4, recordamos esas cosas. La venida del Espíritu Santo, el día de Pentecostés. Esa fue la experiencia que lanzó el movimiento más grande que el mundo haya conocido, el cristianismo. Ahí nace el cristianismo. Todas las promesas hechas por Dios en el Antiguo Testamento, todas las promesas hechas por Jesús con respecto al Espíritu Santo y sus dones especiales de ministerio, se experimentaron por primera vez en el día de Pentecostés. Pero hay una quinta cosa más que hemos estado mirando y que necesitamos profundizar. Lo que es la gran diferencia para el ministerio desde Pentecostés. Hay un cambio muy radical cuando sucede Pentecostés. En Hechos 2, versículo 38 y 39 dice: y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Entonces, antes de Cristo, cuando Dios llamaba a una persona para hacer un trabajo en particular, lo vemos mucho en la vida de los profetas, Dios siempre proporcionaba los dones, siempre proporcionaba las habilidades necesarias para que ellos hicieran la obra del ministerio o las cosas que Él les encomendaba. Y saben una cosa, Dios siempre ha hecho eso. Siempre Dios ha ayudado a las personas para que puedan hacer su voluntad. Sin embargo, desde que vino Cristo y el día de Pentecostés, hay una diferencia pero bien grande, bien extraordinaria. ¿Por qué? Porque a partir de eso todo creyente es llamado y es dotado por Dios para el ministerio. Todos somos llamados. Si somos creyentes, todos tenemos un llamado y todos tenemos una dotación de parte de Dios para que podamos hacer nuestra tarea. Y en eso consiste Pentecostés. Eso es Pentecostés. Mi amado, Dios quiere que todo creyente, absolutamente todos, cada uno de nosotros, seamos testigos de la salvación por medio de Jesucristo. Todos. Ser testigo es una razón primordial por la cual Dios le da el Espíritu Santo a cada creyente. Y es con certeza la razón por la cual Él nos provee los dones espirituales. Por eso Él nos da los dones espirituales. Los dones y las habilidades se dan para que sean usados. Usados en la predicación del Evangelio de Jesucristo. Usados en ministrar a las necesidades de los que sufren en este mundo que anda perdido. Sin embargo, el mundo parece que se fue. Gracias. Amén. Aló. A veces los hombres en el mundo tienen habilidades, pero no usan esas habilidades en forma correcta. Bueno, así como eso pasa en el mundo, que los hombres tienen habilidades, tienen cosas que han aprendido, cosas con las cuales nacieron, son naturales en ellos, cosas que se han esforzado por dominar y todo, pero las usan mal. Mire, también en la iglesia, los creyentes no siempre usamos los dones espirituales sabiamente.
No siempre los estamos usando como Dios quiere que sean usados. Eso fue lo que sucedió a los creyentes en la iglesia de Corinto. Y lamentablemente le sucede a una multitud de creyentes en cantidad de iglesias alrededor del mundo, y eso ha pasado en todas las generaciones. Primera de Corintios capítulo 12 dice lo siguiente, versículos 1 al 3, dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. En estos 3 versículos, uno puede ver que hay 4 peligros que tenemos que enfrentar o que podemos llegar a enfrentar. Existe primero el peligro de ignorar acerca de los dones espirituales. Es el primer peligro. Note que Pablo está hablando de dones espirituales, no está hablando de habilidades naturales que una persona haya desarrollado desde su nacimiento. No está hablando de eso. Está hablando de dones espirituales, dones dados por el Espíritu Santo que le permiten al creyente servir a Jesús en la iglesia y en el mundo. Dones espirituales que le permiten al creyente ayudar a ministrar a las personas y guiarlas a Cristo, llevarlas al conocimiento de la verdad. Observe las palabras exactas de Pablo. Él dice: no quiero que ignoréis acerca de los dones espirituales. Esto quiere decir que en la iglesia hay personas creyentes que ignoran que hay algo como los dones espirituales. Están en la iglesia, pero andan ignorando. No que no hayan oído hablar de ellos, no que no conozcan algo de ellos, pero los ignoran, los hacen a un lado. No les dan importancia. Hay otros que sí saben que existen esos dones, pero no los han descubierto, no han descubierto esos dones en ellos. ¿Cómo están en ellos para poderlos usar para Jesús, para poderlos usar para la iglesia? Y pueden también haber personas que incluso saben cuáles son sus dones, pero no saben cómo usarlos apropiadamente. Por ejemplo, saben cantar, pero no saben cómo usar ese don del canto para ministrar a Dios. Andan cantando muy bonito, pero como los loritos, sin saber realmente glorificar a Dios de una manera apropiada con el canto. Solo hay una solución para la ignorancia, mis amados hermanos. Solo hay una solución para la ignorancia, y todos sabemos cuál es. Todos sabemos cuál es la solución para la ignorancia. ¿Cuál es la solución para la ignorancia? Estudiar, aprender. Esa es la única solución. Es muy lógico. Eso no necesitamos ser demasiado sabios para saber eso. Los creyentes, mis amados hermanos, debemos estudiar la palabra de Dios y buscar la guía del Espíritu Santo, que es el Maestro Divino para nosotros. Debemos preocuparnos por aprender, escuchar lo que el Espíritu Santo quiere darnos. El apóstol Pablo dijo a su discípulo Timoteo, segunda de Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. El segundo peligro que encontramos es que existe el peligro de dejarse llevar hacia la adoración falsa. Este es un peligro con el que se juega mucho. Nos dejamos llevar hacia una adoración que no es lo que Dios está buscando. Muchos de nosotros fuimos extraviados cuando nos dejamos llevar a ídolos mudos por personas que decían moverse en los dones de Dios, pero
eran cosas que no eran de Dios. Pero nos dejamos llevar a esas cosas. En Juan 4:24 dice, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Los que saben adorar en espíritu y en verdad, esos son los que deben estar adorando. El tercer peligro, y este es un peligro en donde últimamente, especialmente en estos últimos meses, yo he visto que el enemigo ha querido entrar en la iglesia. Y es que existe el peligro de estar escuchando y hablando falsos mensajes. Bueno, escuchamos cosas falsas, ¿qué vamos después a decir? Cosas falsas. Escuchamos mucha gente. Ay, es que esa emisora es cristiana. Ay, que ese sitio es cristiano. Que esa es la web que dice cristiano. Entonces, hay que escuchar eso. Y es que, como es manejando la Biblia a su acomodo, te convence. Y estás escuchando. Y después entonces estás repitiendo como lorito. Lo que el creyente proclame debe ser de Dios. Lo que el creyente proclame debe ser la verdad de Dios. Porque el mundo ya tiene suficientes mensajes falsos, no necesita más. Porque esos mensajes le están robando la esperanza a este mundo. El creyente debe cuidarse de dos engaños al lidiar con los dones espirituales y la verdad. Porque con eso tenemos que estar lidiando. ¿Qué es realmente un don espiritual? Un conocimiento de Dios. ¿Qué es lo que es la verdad? Bueno, hay dos engaños. El primero es que se plantea o se proclama un mensaje que no es la verdad de Dios y que no es su palabra. Suena espiritual, suena bíblico, pero no es. Efesios 4:25 dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Si somos miembros, si somos uno nosotros, ¿cómo es que yo voy a echarte mentira, voy a echarte cuento? Si somos lo mismo, me estoy engañando a mí mismo. Cuando yo te estoy queriendo, cuando estoy queriendo decir esas cosas que son falsas, me estoy queriendo engañar a mí mismo. Todos somos un solo cuerpo, dice esta palabra. Pero el otro engaño es que convertirse, sujetarse a una persona que falsifica los dones del Espíritu Santo. Y claro, tienen títulos y se basan en esos títulos. No importa los títulos que tenga. Hay ese engaño, falsificación de los dones del Espíritu. Primera de Juan 4, versículo 1 al 3. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Segunda de Pedro 2:1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Cuarto peligro. Existe el peligro de hablar la verdad, pero aparte del Espíritu Santo. Sí, lo que tú estás diciendo es cierto, pero no tiene ningún poder. ¿Por qué? No hay convicción realmente. No hay una convicción que esté primeramente en ti para que pueda hacer convicción en el que está recibiendo el mensaje. Cualquier persona puede pronunciar las palabras Jesús es el Señor, pero para que una persona agrade a Dios, debe realmente reconocer en su corazón y debe mostrar con su vida que Jesús
es el Señor de su vida. La palabra reconocer aquí es la clave. No es solamente decir las palabras, sino estar motivado en el corazón por el Espíritu de Dios para confesar que nuestra vida le pertenecen a Jesús, que Él es el Señor de nuestras vidas. Muchos dicen, Jesús es el Señor. Jesús mismo dijo, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? Pero no hacéis lo que yo os pido. Primera de Corintios, capítulo 2, 12 y 13 dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Mire, si tú no tienes el Espíritu, ¿dónde va a acomodar Dios lo espiritual? Necesitamos realmente entender esta palabra. Aquí hay una polémica, se presenta una polémica de la iglesia de Corintio ante los dones espirituales. Hay una polémica que está ahí en la iglesia y que existe todavía en muchas iglesias. Se están haciendo todo tipo de preguntas. ¿Cuáles son los dones esenciales? ¿Cuáles son los dones más valiosos? ¿Cuáles son los dones verdaderos? ¿Cuáles son los dones más importantes, los más útiles, los más necesarios? ¿Qué don tiene que tener la prioridad? ¿Cuáles son los dones que deben desearse? ¿Cuáles son los dones que debemos codiciar? ¿Cuáles son los dones más honorables? ¿Cuáles son los dones que van a ser más aceptables? Dios había bendecido a los creyentes corintios con una abundancia de dones espirituales para que ellos pudieran ministrar eficazmente a los ciudadanos paganos de Corinto. Sin embargo, los creyentes no lo estaban haciendo. Estos hermanos en Corinto no lo hacían. ¿Por qué? Porque muchos de los creyentes habían interpretado incorrectamente o estaban abusando de los dones. Se estaban aprovechando de la habilidad que les daban los dones para su propio beneficio. Entonces, algunas personas comenzaron a creer que su don era más importante que el don de los demás. Comenzaron a creer que estaban más bendecidos por tener este don que otros creyentes que no lo tenían. Por consiguiente, todo tipo de pecados comenzaron a manifestarse: orgullo, arrogancia, falsedad espiritual, autosuficiencia. Otras personas comenzaron a creer que tenían que tener los mismos dones que tenían otras personas. Ay, pero si el pastor tiene ese don, yo también lo puedo tener. Y se volvieron envidiosas, comenzaron a envidiar al hermano que tenía este don. Entonces, como yo no lo tengo, lo voy a imitar. Yo voy a hacer lo mismo que él hace, aunque no tenga el don. Imitan. ¿Eso qué es? Envidia. ¿El resultado cuál fue? El resultado fue el abuso de los dones. El resultado fue el fingimiento de los dones. Primera de Corintios 12, versículos 4 al 6. Vamos a seguir, vamos a volver nuevamente allá. Primera de Corintios 12 dice el versículo 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Usted, diferente. Otra, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Entonces Pablo dice deliberadamente
que no debe haber orgullo, que no debe haber polémica, que no debe haber división por los dones espirituales. Y hay 3 razones sencillas que está dando aquí, pero profundas, que demuestran eso. Lo primero que dice, hay diferentes dones, pero todos provienen del mismo Espíritu. O sea, el Espíritu determina qué don le da a cada creyente. Es el Espíritu el que decide, no es el creyente. Ningún hombre se gana, ningún hombre merece, ningún hombre amerita un don espiritual. Es algo gratuito, es por gracia que lo recibe. No hay nada en un don por lo cual un hombre se pueda sentir orgulloso, se pueda sentir importante, porque no se lo ganó. Con toda certeza no se lo merece. Espero que no sea muy fuerte eso, pero es la verdad. También dice, hay diferentes ministerios, o sea, diferentes formas de servicio, pero todas se hacen por la autoridad del mismo Señor. Lo que sea que tú estés haciendo, la autoridad que tú has recibido, la autoridad que cada uno ha recibido, es del mismo Señor. El Señor Jesús es el que da al creyente el derecho, la autoridad para ministrar en su nombre. Él nos permite usar su nombre cuando somos creyentes. Él es. No nosotros nos tomamos el derecho de hacerlo. Y cuando el Señor hace esto es una ocasión para la humildad, para mostrar nuestra humildad, para nosotros mostrar servicio agradecidos, no para presumir, no para mostrarnos como gente súper espiritual, no para ser arrogantes en nuestro servicio. También dice, hay diferentes actividades u operaciones al llevar a cabo los diferentes ministerios, pero es el mismo Dios el que obra y da poder para hacerlo todo. ¿Qué significa esto? Nadie tiene un Dios más grande que otro. Por tanto, nadie tiene mayor derecho a presumir o a creerse más espiritual que otro creyente. Es el mismo Dios. Dios puede hacer lo que Él quiera. Dios puede hacer lo que le plazca, porque Él es Dios y obra todas las cosas en todos los creyentes, como Él quiere. A veces queremos discutir con esa potestad de Dios, con su voluntad. El planteamiento es contundente. Este planteamiento de estos versos, contundente. No importa los dones, no importan los ministerios, no importan las actividades, todos son dados por el Espíritu, el Señor y Dios. Un solo Dios. Romanos 12, versículo 3 dice, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Piensa de ti mismo con cordura. No debemos creernos más de lo que realmente somos. El propósito de los dones es sencillamente permitir a los creyentes el hacer ministerio, hacer la obra a la cual Dios nos ha llamado. Primera de Corintios 12:7, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu, ¿para qué? Para provecho. Y la palabra provecho significa edificación. La palabra provecho es ventaja, es beneficio. Los creyentes están equipados con dones espirituales fundamentales
para el beneficio y para la edificación de otros, no para la edificación de sí mismos. Ahora, claro está, sí, el creyente sí recibe un provecho, sí recibe un beneficio cuando tiene un don, cuando se le ha dado un don, pero fundamentalmente no lo ha recibido para que se edifique a sí mismo, sino para que edifique a otros. Dele gracias a Dios por el don que tiene, pero úselo para bendecir a otros. Los dones del Espíritu son repartidos a cada hombre. A cada hombre. No es solamente a los educados. No es solamente para los extraordinarios. Es para todos. El Espíritu de Dios le da algún don espiritual a cada creyente. Eso hace el Espíritu de Dios. A cada persona, a cada creyente le da un don. Y se lo da porque es necesario dentro de la iglesia. Por eso te da dones. Porque ese don que el Señor te da es necesario dentro de la iglesia. Es necesario en el mundo. Es necesario para que tú puedas ayudar, para que tú puedas ministrar a las personas, para poder llevarle la salvación de Cristo a los perdidos de este mundo. Necesitamos de esos dones. Y por eso viene después ahí, no vamos a leer todo esto, pero viene una larga lista de diferentes dones para mostrar cuán diversos son realmente los dones del Espíritu. Y Él puede dotar a una persona según su voluntad.